Y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos Jorge Pardés y Ricardo Rigui. Aquí estamos haciendo un programa que se llama Perú Primero. Perú Primero, exactamente. Qué aceitado que estamos. Estamos al aire, Estamos al aire, claro. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Durante la semana, fue una semana corta acá en lo que es Argentina, pero durante la semana estuvimos charlando con gente del Perú. De hecho, no debo reconocer que hay una falencia de mi parte en este caso, porque había un par de mensajes, tampoco eran tanto, creo que eran 3 o 4 mensajes de peruanos residentes acá en Buenos Aires. Algunos de los mensajes eran simplemente saludos, otros hablaban muy bien de Perú Primero. Yo te propongo que charlemos en un ratito de eso. Primero le contamos a nuestra audiencia qué es este programa. Este programa es una iniciativa que tiene que ver, como les decíamos la semana pasada, con que Perú llega a las próximas elecciones en un contexto particular, un contexto fuerte de inestabilidad política, de un contexto político importante. Y acá, desde Buenos Aires, para toda la comunidad peruana de nuestro país, para que por Radio Caput tengan la posibilidad de enterarse, les vamos a ir contando un poco qué es Perú Primero y quiénes son algunos de sus candidatos, una en particular con la que seguramente después la vamos a presentar y vamos a estar hablando con ella. A ver si nos contás un poco con el jingle que tenemos de Perú Primero, de qué estamos hablando. Cuando el pueblo se cansa de la corrupción, nace la esperanza. ¡Perú Primero! Vizcarra presidente, marca el 1. El Perú se cansó de mentiras viejas, de ver al corrupto robar sin pudor. Pero un día el pueblo se puso de pie y dijo basta con valor. Cuando nadie se atrevía a enfrentarlos, cuando el miedo mandaba en la nación, hubo un presidente que escuchó al pueblo y cerró el Congreso de la corrupción. Hoy la dignidad vuelve a caminar, la esperanza se siente en cada lugar. Cuando el Perú decide avanzar, no hay corrupción que pueda regresar. No más vergüenza frente al mundo entero. Queremos un Perú justo y transparente, con trabajo honesto y sendero. Vizcarra conoce al pueblo de verdad, sabe lo que cuesta salir adelante.
y la sierra, en la selva y en cada ciudad. Cuando el pueblo vota con conciencia, la historia se vuelve a escribir en paz. Marca el 1, Vizcarra presidente. Marca el 1, Vizcarra presidente. Marca el 1, Perú primero. Marca el 1 con el corazón. Vizcarra va a cerrar la corrupción y abrir las puertas a un nuevo sol. Marca el 1, primero la esperanza, con justicia, unión y honor. Vizcarra presidente, el cambio ya empezó. Con decisión, cuando se cierra la corrupción para siempre, el Perú late con un solo corazón. Marca el 1, que se escuche en todo el Perú. Vizcarra presidente, primero la gente, primero el país, tú y tú. Marca el 1, con esperanza y convicción. Vizcarra presidente, marca el 1, Vizcarra presidente. Marca el 1, Vizcarra presidente. Cierre este 12 de abril. Bueno, como les decíamos, Perú llega el 12 de abril a las próximas elecciones en un contexto de fuerte inestabilidad política, un clima que en nuestra América es bastante conocido. Esto de la inestabilidad política, años marcados en el caso de Perú por la caída de presidentes y muy fuertes conflictos entre el Congreso y el Ejecutivo. Además, una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia la dirigencia política. Tras la destitución de Pedro Castillo en 2022 y el actual gobierno de Dina Boluarte, el país busca recomponer la institucionalidad en las urnas. Perdón, también destituida recientemente. Sí, claro, Sí. También destituida recientemente y con un presidente transitorio que llamó a elecciones. En esa elección se votará presidente y Congreso al mismo tiempo y si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta, habrá segunda vuelta. Más de 25 millones de peruanos están habilitados para votar y entre ellos también quienes viven en el exterior, que es un sistema particular que tiene Perú, que seguramente le vamos a preguntar hoy cómo afecta a los peruanos en Argentina, a una candidata que vamos a entrevistar, que ahora Ricardo nos va a contar quién es y se las vamos a presentar. Este voto en el exterior, en nuestro país, el voto en Argentina, no es un voto simbólico, puede ser verdaderamente decisivo en las elecciones, en elecciones ajustadas. Y en Argentina, donde vive una de las comunidades peruanas más importantes de la región, este voto tiene peso propio, por cantidad y por participación, porque, esta sociedad argentina, una sociedad movilizada, participativa, donde la política tiene su peso y ya sean los hermanos latinoamericanos que están residiendo en nuestro país, se contagian de esa locura argentina del Viva Perón. Así que vamos a ver acá un poco, analizar un poco cómo es el escenario, el de Argentina para esta elección tan importante para el pueblo peruano, donde hoy podemos decir que el escenario en Perú es de incertidumbre, de fragmentación y de búsqueda de referencias claras. Empiezan a aparecer distintas alternativas políticas, algunas de ellas buscan ubicarse en el centro, otras un poco más a la derecha, con propuestas de reconstrucción institucional y desarrollo. Entre estas opciones
está Perú Primero. Y ese es el partido del que nosotros les vamos a ir contando en esta transmisión especial de estos programas de aquí a las elecciones, una vez por semana, de aquí a las elecciones en Perú. ¿Te gustó? Me encantó, Bien. me encantó. Y coincido con los conceptos que acabas de verter, Jorge. Y es cierto, es muy grande la comunidad peruana en Buenos Aires, sobre todo, y yo creo que puede ser determinante de cara a la elección del 12 de abril próximo. También es cierto la corrupción que hay, la fragmentación política, como mencionabas recién, y que creo que nos hemos tomado el trabajo con vos de ver todos los perfiles políticos que hay. Creo que, si mal no recuerdo, creo que eran 37 perfiles políticos. 35, bueno. Candidatos. Bueno, y nos hemos tomado el trabajo de ver, y es cierto, hay algunos recostados sobre la izquierda, otros sobre la derecha, otros en el centro, y particularmente en el caso de Perú Primero hemos notado una verdadera voluntad de querer avanzar como país, a través de sus candidatos, claro, y particularmente, vos hacías referencia a quienes vamos a entrevistar dentro de un rato nomás, particularmente con la candidata a diputada Peruanos en el Exterior, Lira García Abad. Lira García Abad, que de ella se trata. Hemos charlado con ella en privado, verdaderamente da gusto, no solamente como persona, diferentes temas hemos tocado, por supuesto que el político también, y la voluntad que ella tiene de avanzar en pro de conseguir para los peruanos posibilidades de progreso, no solamente los que están acá en nuestro país, o sea, en Argentina, sino también para los que están en Perú, colaborar con Perú Primero de cara a mejorar lo que tiene que ver con la seguridad, la transparencia política, la institucionalidad, y tiene el liderazgo, más allá que siempre hablamos esto con vos, de que nos llama la atención que, siendo que no viene del ámbito político, Lira García Abad tiene una predisposición que encanta, no sé si es el término. Tenemos algo para mostrarle a los, no sé cómo se dice, audiencia, televidentes, a los radioescucha, para utilizar radioescucha, como se decía en la antigüedad. Streamers, ¿no? Ahí va. Le pregunto a nuestro operador, que es el capo. Streamers, no nombramos a nuestro operador, Jorge. El agradecimiento venía al final, pero lo tenemos a Martín Loza con la operación técnica y a cargo siempre de nuestros temas en la radio. Le pasamos un videíto de esta de Lira al que se presente ella. Tengan todos ustedes un buen día. Soy Lira García Abad y postulo para diputada de Peruanos en el Exterior por el partido político Perú Primero. A todos los compatriotas afines y a quienes aún no tienen su voto definido, los invito este 12 de abril a marcar el logo de Perú Primero y escribir el número 2 de Peruanos en el Exterior. A través de amigos en Buenos Aires, en Argentina, me enteré que los periodistas Jorge Pardés y Ricardo Rigi están realizando un programa dedicado a Perú Primero. Reconozco y valoro profundamente este espacio que refleja el compromiso real con el país y con los peruanos en el exterior. Quiero que sepan que estoy completamente disponible para participar y colaborar y acompañar este espacio cada vez que lo considere necesario. La ciudadanía está esperando un cambio y ese cambio será con Perú Primero. Un saludo muy especial a todos mis compatriotas en Argentina y mis mejores deseos en este proyecto. Gracias. Aquí estamos al aire nuevamente, estuvimos escuchando a Lira García Abad y contanos un poco, si tenés a mano, después le pasamos
los datos al compañero. Contanos un poco quién es Lira, y ella es a quien vamos a entrevistar en el segundo bloque. Exactamente. Lira García Abad es candidata a diputada para los peruanos residentes en el extranjero. Es empresaria, tiene rango universitario, no ha tenido cargos políticos, y ahí está lo llamativo, lo que hemos charlado en privado. No tiene cargos políticos, sin embargo, tiene un training político, no sé si envidiable, pero un training político decía de que la hace muy apta para el cargo al cual es candidata, ¿no? Sí, y porque en este caso de la incertidumbre y de la desconfianza, no está teñida de ningún modo por todos esos procesos de corrupción tan fuertes que se están viviendo en Perú. No es una dirigente tradicional, no viene de la estructura política y se puede perfectamente posicionar como renovación, si se quiere, en este proceso nuevo de recambio que se está viviendo en Perú. Perú Primero, en sus propuestas, aparece con fuerza la idea de modernizar el país, especialmente a través de la conectividad, la educación y la infraestructura. Y el concepto de igualdad de oportunidades, hay una mirada puesta en ampliar oportunidades, especialmente desde la educación, el acceso a los servicios básicos, entendiendo como derechos. Sí, peruanos en el exterior. El partido Perú Primero incorpora en su agenda a los peruanos que viven fuera del país, reconociendo su rol no solo electoral, sino también en lo social y en lo económico. Y, de algún modo, como decíamos al principio, la comunidad peruana en Argentina es muy grande y el voto de todos ellos importa, interesa y puede definir cosas. Sí, seguro que sí. Bien, todos estos temas los vamos a estar desarrollando con Lira García Abad. Tal vez le preguntemos si va a visitar Buenos Aires, eso no lo sabemos, pero vamos a ver si es así. Y también obviamente le vamos a preguntar respecto a lo que hablábamos hace momentos nada más, en lo que tiene que ver con seguridad, salud, educación, economía y el desarrollo del peruano, tanto acá en Argentina como también en su país, ¿no? Todo eso lo vamos a hacer después de la tanda, pero parece que ya la tenemos, no sé cómo, porque yo... Pero bueno, sí, le damos y cuando esté la comunicación le vamos dando, seguramente después de la tanda. Ahora yo quisiera, si vos al principio te corté, que estabas por contar algunos mensajes que intercambiaste con oyentes durante la semana sobre Perú Primero. En realidad no es que los intercambié, simplemente los recibimos en el anterior programa, no hubo tiempo de saludarlos, de pasar esos mensajes, y lamentablemente tengo que hacer acá un mea culpa, no los he traído, eran 3, 4 o 5 mensajes, no recuerdo, algunos eran de saludos, otros hablaban muy bien de Perú Primero, y había un par que coincidían en esto que estamos desarrollando, que estábamos diciendo recientemente, ¿no? Que ven en Perú Primero la posibilidad de avanzar, de modificar diversas situaciones anómalas que han venido ocurriendo en el Perú, ¿no? Así que vamos a tratar de, mejor dicho, los mensajes decían todo eso y vamos a tratar de ver con Lira Abad García de ver, que ella nos diga, ella como candidata, en este caso a diputada, a peruanos en el exterior, que nos diga, cómo son cuál es la situación exactamente en el Perú. Y vamos a continuar, ¿no? Bien, ahí la tenemos conectada. Espacio. No sé si nos escuchas, Lira. ¿Aló? ¿Me escuchas perfecto? Sí, te escuchamos perfectamente, Lira. ¿Cómo estás? Bien. Acá,
saludándolos a ustedes y agradeciendo por el espacio y a nuestros amigos oyentes. Una recomendación técnica, si tenés prendido el YouTube y nos estás viendo, también aparte de la comunicación telefónica, yo te diría que lo bajes porque tenés un retorno que te va a molestar a vos para escuchar la conversación con nosotros. Y sigamos solo con el teléfono, ¿puede ser? Ok. Lira, primero saludarte y agradecerte, bueno, tu predisposición, tu voluntad, no solamente en lo político, como desarrollábamos recién acá con Jorge, sino también para atendernos y, bueno, poder charlar referido a la crisis institucional que viene sucediendo en el Perú desde hace 10 años de esta parte, y que según nos decían algunos mensajes, hacíamos referencia a ello recién, algunos mensajes que hemos recibido en el anterior programa de que entienden que Perú primero puede modificar esa situación, y bueno, vos sos una de las patas, llamémosle así, de esta a través de esta candidatura, y queríamos saber un poquito cuál ha sido la situación del Perú a la que hacemos referencia y que ha estado tan mal, ¿no? Este problema viene sucediendo particularmente desde el año 2020. 2020, ¿no? Cuando fue presidente el ingeniero Martín Vizcarra. Luego, hay un sector que realmente están interesados, como se dice, en boicotear, digamos, los avances que tuvo el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Que fue un líder muy bueno para el pueblo, pero había un cierto sector que no estaba conforme. ¿Por qué? Porque se enfrentó él a la corrupción, se enfrentó a un grupo que se llamaba el Club de la Construcción, se enfrentó a diferentes sectores que no estaban de acuerdo, pues, que tenían intereses particulares. Puedo mencionar algunos de ellos, por ejemplo, como Fuerza Popular, ¿no? Que es un partido tradicional. Sí, claro, por supuesto. Hizo muchas reformas para el pueblo, pero boicotearon todas esas reformas y uno de ellos, pues, fue el partido de Fuerza Popular. Al ver que no tenía sostenibilidad en el Congreso, ¿qué hizo él? Cerró el Congreso porque no podía gobernar de esa forma, ¿no? Era oposición extrema. Cerró el Congreso, el pueblo estaba de acuerdo y en base a esto se ha ido generando, pues, una político. Entonces, lo vacaron. Ese mismo Congreso lo vacó. Pusieron otro gobierno que fue Manuel Merino, que duró 5 días, ¿no? Que el mismo se levantó y lo sacó porque no estaban de acuerdo. Lo sacaron a él y lo sucedió Francisco Sagasti, que hizo una estabilidad, ¿no? Política, convocó a nuevas elecciones a partir del 2021. Pero se han ido suscitando muchos problemas, o sea, ha habido una estabilidad en todo, tanto política como social. Y esto ha generado, pues, que una persecución política hacia el expresidente Vizcarra y el presidente que fue un gobierno de transición, ¿no? Seguido por la reelección de Pedro Castillo en el 2021, cuyo mandato estuvo marcado por conflictos políticos permanentes con el Congreso. Esta terminó en su discusión también en el 2022, lo que nuevamente desató protestas en distintas regiones del país. Actualmente, el Perú es una representación donde muchos ciudadanos dentro y fuera del país sienten que no están siendo escuchados. Esto ha debilitado la confianza
¿no? En las instituciones, evidencia la necesidad de una renovación política real. Y es así como llegamos a estas elecciones. Lira. Así es, así es. ¿Y cómo? Estamos ahora... Dígame. No. Sí, desarrolla tranquila. Ahora estamos participando con el candidato Mario Vizcarra, ¿no? Es un candidato de centro, un candidato que sabe que va a gobernar de acuerdo al legado que dejó su hermano Martín Vizcarra. Es un candidato que tiene las mejores propuestas de gobierno. En base a ello, yo he decidido participar como diputada por peruanos en el exterior, por el partido político Perú Primero, con el número 2. Ajá. Lira, contanos un poco eso, porque no lo entendemos demasiado aquí en Argentina, cómo es el sistema electoral de ser candidata por peruanos en el exterior. A ver. Quiero decir, los peruanos que viven aquí en Argentina, el 12 de abril, ¿pueden ir a votar? ¿Y qué es lo que tendrían que votar? ¿Presidente a Vizcarra o tienen que votar un diputado? Y ahí es donde te pueden votar a vos por ser diputada para peruanos en el exterior. Perfecto, te explico. Nuestros compatriotas en el exterior tienen una representante, ¿no? Lira García, ajá, que va con el número 2 por el partido político Perú Primero. Perfecto. Perdón, Lira. La candidata por el número 2 de Perú Primero, ¿entendés que es una excelente opción para la comunidad peruana? Por supuesto. Bien ahí, vamos, carajo. Muy bien. Una mujer comprometida con el desarrollo y la justicia social. Ahí vamos. Soy una mujer emprendedora, soy una mujer empresaria, que trabajo, ¿no?, por los derechos de los migrantes. Uh-huh. Si me permites, quería seguir explicando sobre cómo pueden votar. Dale, por favor. El 12 de abril, los 5 logos de Perú Primero, ¿no? Para presidente, para senador nacional y para senador de peruanos en el extranjero. Y diputados de peruanos en el extranjero, marcando el número 2. Y Parlamento Andino. Ajá, qué importante. Así es. No sé si hay tiempo, si te puedo explicar de repente mi primer eje. Sí, no, por supuesto, que tenemos... No, que primero nos interesa mucho que le llegue a todos los peruanos que tengan acceso y que vamos a tratar de conectar a través de todas las redes, que les llegue esta entrevista, este programa, donde aquí en la ciudad de Buenos Aires, para toda la Argentina y para todo Perú, la Internet nos da esa posibilidad, ¿verdad? El YouTube nos da esa posibilidad, que puedan conectarse con la propuesta de Perú Primero, como bien decías, aprender qué es lo que tienen que votar, y segundo, conectarse con la propuesta de Perú Primero para aportar a este proyecto que ustedes están planteando de renovación de la política en Perú. Así que encantados, anda contándonos los distintos ejes. Compatriotas, hay mucha migración peruana en Argentina y quisiera compartir mi primer eje. Derechos plenos para el peruano en el exterior. ¿Cuál es el objetivo? Que ningún peruano pierda derechos por migrar. Hoy un peruano no pierde su nacionalidad por migrar, pero sí pierde algo
igual de grave: tiempo, acceso y protección, trámites lentos, costos y altos. Por eso, mi primer eje: simplificación y digitalización total de trámites consulares, DNI, pasaporte, poderes y registros civiles, con transabilidad, con plazos máximos y una ventanilla única interoperable. Esto no es un invento. En el Perú ya tiene una ley de gobierno digital y la ley de procedimiento administrativo que permite digitalizar procedimientos. Lo que falta es obligar interoperabilidad, estandarizar y medir. Segundo punto: defensa legal y laboral a través de convenios bilaterales y rutas de asistencia consular, porque migrar no puede significar indefensión frente a abuso o impagos o discriminación. Tercer punto: repatriación humanitaria en caso de fallecimiento o emergencias extremas. Ya existen proyectos, pero sin sistema integral, sin financiamiento estable y sin cobertura clara. Yo propongo un mecanismo solidario, transparente y auditar, no solo para casos extremos mediáticos, sino para el ciudadano común. El cuarto punto: la doble nacionalidad, pero sin trabas administrativas. Ya tenemos una nueva ley de nacionalidad. Lo que propongo es quitar los cuellos de botella, con reglamentos y procedimientos, y no promesas vacías. Este eje no crea burocracia, la elimina y convierte al consulado en lo que debe ser un puente y no una barrera. Ese es mi primer eje. Espero alguna pregunta. Perdón, Lira. Estamos viendo, tenemos un mensaje acá de alguien de apellido Orozco, que dice de lo importante de lo que estás diciendo, porque nunca ha habido gobiernos que se hayan acordado de los peruanos en el exterior. ¿Esto es así, como dice este oyente? Claro, muchas veces nuestros compatriotas no sienten que está presente el Estado, ¿no? Hay mucha vulnerabilidad de sus derechos, mucho maltrato, y necesitan una representación para peruanos en el exterior. Sí, aparte, particularmente en nuestro país, en Argentina, en este momento las cosas se están haciendo un poco más difíciles para los migrantes, y la defensa, la protección desde el propio Estado peruano de la situación de los peruanos en el exterior es muy importante, para contrarrestar un poco todas las dificultades por ahí que está planteando el actual gobierno con los migrantes. Por eso me parece que el mensaje es sumamente importante, ¿no? Exacto. Argentina enfrenta un escenario complejo, marcado por el temor a ser deportado masivamente. Claro. Y el control migratorio es más estricto. ¿Qué pasa aquí? Restringen el acceso a servicios públicos, como la salud y la educación. Además, persisten problemas de informalidad también laboral, ¿no? Discriminación y dificultades para regularizar su situación documental, ¿no? Perfecto, sí. Lira, sabés que estamos en tren de llegar al final del programa y te queríamos preguntar, o todavía no vamos a cortar la comunicación, pero te queríamos preguntar si es factible poder tener tu palabra, porque los temas a desarrollar son variados y muchos,
Y bueno, queríamos pedirte, está bien, esto es un poco tal vez desprolijo, pero te queremos preguntar al aire si es factible poder tener tu palabra en los próximos programas a fin de seguir interiorizándonos de el programa de Perú Primero y a través de tu palabra, ¿no? Exacto. Me encantaría hacer llegar todos mis ejes para que los ciudadanos en el exterior, ¿no?, puedan tener conocimiento de lo que puedo trabajar para ellos. Bueno, entonces el miércoles que viene le damos al resto de los ejes, el 24, el próximo miércoles. ¿Te parece? Perfectamente. Estoy dispuesta. Te queríamos hacer una consulta, que esto ya está fuera de lo que tiene que ver con el programa de gobierno de Perú Primero y fuera del ámbito político peruano. ¿Cómo llegó al Perú? Ayer se vivió una jornada muy intensa en Argentina. Se recuerda el 24 de marzo de 1976, cuando el terrorismo de Estado asoló esta tierra. ¿Qué conocimiento tenés vos al respecto? ¿Cómo llegó al Perú esta noticia? A ver, me estás hablando del terrorismo, Del ¿verdad? terrorismo de Estado en Argentina. Hace 50 años, cuando fue el golpe militar acá en Argentina, ayer hubo una gran movilización de casi 1 millón de personas, o aproximadamente 1 millón de personas, y un poco la pregunta de Ricardo es si eso tuvo algún tipo de repercusión o en Perú, si qué opinión te merece o ese tipo de cosas. A ver, no se ha visto acá actualmente, ¿no? Claro, ha habido una participación del pueblo, definitivamente, ¿cómo se dice?, tuvo una repercusión cuando hablamos más de 1 millón de peruanos en el exterior. No estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando de una parte muy importante del país. Sin embargo, el problema es que esa repercusión muchas veces no se traduce en decisiones concretas dentro del Perú. Es decir, los peruanos en el extranjero opinan, participan, envían remesas y sostienen a sus familias, pero no están siendo realmente considerados en la agenda política. Ajá, entendí. Desde mi punto de Sí, Desde mi punto de vista, es una desconexión entre el Estado y sus ciudadanos en el exterior. Uh-huh. Esa es la situación hoy y en eso se basa también la fuerza de tu candidatura y la necesidad de restablecer los vínculos con los peruanos en el exterior. Era una pregunta más para saber un poco cómo se vio todo esto que ocurrió ayer en Argentina, pero lo dejamos para charlarlo en otro momento. ¿Me permites? Sí, claro. Dígame, le escucho. No, era básicamente despedirnos hasta la semana que viene y pedirle a toda la audiencia, a los peruanos en el exterior, que escuchen con claridad lo que estamos diciendo en este programa, porque el 12 de abril tienen una responsabilidad cívica importante. Hay que reconstruir el entretejido social en Perú, y el voto de los peruanos en el exterior es muy importante, y tu presencia en este programa está ayudando en esa dirección. Compatriotas que viven en Argentina y en diferentes partes del mundo, este 12 de abril marca el logo de Perú Primero y escribe el número 2 por peruanos en el exterior. El Perú que te acompaña, estés donde estés. Muchas gracias. Gracias a ti.
Lira, te quería preguntar, esto vuelve a ser desprolijo porque te podría preguntar en privado, pero te vuelvo a preguntar así a través del aire, del éter, si es factible poder tener tu palabra en el próximo programa un poco antes de 1:30, porque los temas a desarrollar son muchos y de pronto nos gustaría ir en detalle con estas cuestiones, ¿no? Por supuesto. Bien. Por supuesto, estoy dispuesta al horario que ustedes me den, ¿no? Y la última pregunta, ¿te has sentido cómoda hasta acá? Por supuesto, ¿cómo no me voy a sentir cómoda con grandes periodistas? Muy bien, muy bien. Muy bien, Lira. Gracias espacio, amigo Ricardo, su compañero, gracias. Un gustazo, nos estamos encontrando la semana próxima también al aire de Radio Caput. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Bueno, estuvo con nosotros Lira García Abad, candidata a diputada por Peruanos en el Exterior. Por el Perú Primero. Vayamos una tandita. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rómpelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil. Desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Ahí estamos de vuelta, Ricardo Rigui. Sí, gracias, Jorge. Gracias. Jorge, me gustaría, esto hacía boca de jarro, o sea, somos directos, no andamos, digamos, haciendo una previa, no, che, vamos a decir tal cosa, no, somos directo espontáneos, si se quiere decirlo de otro modo. ¿Qué te pareció, la candidata a diputado, en este caso Lira García Abad? Sí, más allá de dar una opinión sobre la candidata, que esa se la dejo a los oyentes, sobre la postura. A mí me parece que hay una profundización. Me parece importante que nosotros desde el exterior de Perú estemos impulsando y trabajando como para que la comunidad peruana en Argentina y en cualquier otro país que puedan estar escuchando este mensaje y demás a través de las redes y demás, tomen conciencia del rol de la política y lo importante que es en este momento emitir su voto, comprometerse, porque la tendencia mundial es que se vaya cercenando los derechos de las personas. Y está claro que Perú Primero y también Lira en su rol, Lira García Abad en su rol de diputada
para los peruanos en el exterior, están convencidos de la defensa de los derechos de las personas, de la vigencia de los derechos que existen y del trabajo en esa dirección. Y a mí me parece que si nosotros desde este programa tenemos la posibilidad de abonar en que la comunidad peruana en nuestro país tome conciencia, seguramente estaremos haciendo un aporte que tiene que ver con votar a los candidatos de Perú Primero, de presidente de la República a Mario Enrique Vizcarra Cornejo, de candidato a vice Carlos Hernán Illanes Calderón y de candidato a segundo vice a Judith Carla Mendoza Díaz. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto, perfecto. A ver, creo que está de más que me hagas esa pregunta, te dije bien. Sos un periodista de los más grosos. ¿Y cuándo dijiste algo equivocado o mal? Nunca. ¿Querés que te pase una lista? Sí, no, digo, qué importante. Digo, en algún punto, y esto no es un autobombo, pero en algún punto, y ya se nos termina el programa, voy a hacer cortito, sí. En algún punto digo, tal vez sea como pionero un programa de esta especie, quiero decir, un programa, si vamos a decir que es un programa de peruanos en Buenos Aires, bueno, tiene otro rollo, ¿no? Pero un programa hecho por argentinos hacia la comunidad peruana en Buenos Aires, ¿no? Esto surge todo por estas cosas surgen por la necesidad. Ahí va, ¿no? Ahí va. Cuando los candidatos peruanos tienen necesidad, los partidos políticos peruanos tienen esa estructura de peruanos en el exterior, que no tienen solo que ver con la comunidad de peruanos en Argentina, sino con la comunidad de peruanos en todo el resto de los países. Yo creo que esta impronta es justo lo que viene, porque desde una perspectiva muy porteña, muy argentina, estamos tratando de mostrarle a los hermanos peruanos canales para su propia participación política. Lo hacemos todo el año, permanentemente, con nuestros conciudadanos. ¿Cómo no lo vamos a hacer con esos hermanos que nos defendieron en las Malvinas? Exactamente. Exactamente. Y además porque estamos en contra de la derecha en el Cono Sur. En el Cono Sur. Entonces, bueno, vamos a colaborar con un partido peruano que de pronto no va por el lado derecho. Sí, dale, vamos a hacerlo. Y básicamente, prepárate, porque la semana que viene te voy a preguntar a vos un poco más en nuestra intimidad, acá solamente con los oyentes del otro lado, esa valoración que yo dije, ¿por qué para nosotros es tan valioso que el pueblo peruano, a través de su gobierno y su ejército, nos hayan bancado como nos bancaron en las Malvinas? Pero dejémoslo para la semana que viene. Dejémoslo para la semana que viene. Ha sido un gusto estar con ustedes. Los esperamos el próximo miércoles a las 17 horas en Radio Caput con Perú Primero. Será hasta el próximo miércoles entonces.